El día de hoy queremos compartir con ustedes la tercera parte de esta serie de mensajes que iniciamos llamados Cronología Bíblica de los Eventos Proféticos Finales. Y bueno, pues aquí estamos grabando este mensaje para las personas que lo van a ver en nuestro canal de YouTube, Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y pues desde aquí, desde la Congregación Proyecto de Vida en Ciudad Juárez, mandamos saludos porque hay mucha gente que nos sigue, que está viendo estas enseñanzas, que esperamos también sean de bendición para sus vidas. Y el día de hoy queremos compartir pues esta tercera parte para todos aquellos que están interesados en conocer más la revelación que Yeshua dio a través del Apocalipsis, a través de su siervo Juan. Y el día de hoy vamos a hablar de este tema que pues esperamos también sea de bendición. El día de hoy vamos a hablar del tema que hemos llamado la visión del cielo. Le hemos cambiado primeramente, le hemos puesto así, la visión del cielo, la revelación de Yeshua sobre los tiempos que han de venir. Pero siendo más concisos, lo que vamos a compartir hoy le hemos llamado la visión del cielo, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y las 4 resurrecciones. Básicamente vamos a ver esos 3 temas porque el Apocalipsis tiene mucho que enseñarnos y nos vamos a ir despacio porque pues hay que asimilarlo bien, en especial porque este es un libro difícil de interpretar y muy mal interpretado, por cierto, pero lo vamos a tratar de explicar detenidamente. Así es de que los que ya están listos, tomar nota de esta enseñanza, la cual se basa en Apocalipsis capítulo 4 y los primeros 2 versículos que están aquí en la portada dicen de la manera siguiente: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Eso dice Apocalipsis 4, del 1 al 2. Así es de que para aquellos que, bueno, todavía creen que hay más de un Dios, ¿verdad? Pues aquí nos damos cuenta que no, él vio solamente uno sentado en el trono. Así es de que este es parte de la revelación que recibió Johanán de lo que sucede ahí arriba en el cielo. Y lo vamos a compartir en esta hora para que todos ustedes estén atentos y pues al final vamos a dar oportunidad si hay preguntas. Así es de que este es el tema del día de hoy. Ahí puse una imagen, bueno, son solamente imágenes, ni siquiera nos damos una idea de lo que él vio, pero dice que ahí pues vio a uno sentado en el trono, 24 ancianos, 24 seres vivientes alrededor del trono, y es lo que vamos a explicar el día de hoy. Ahí está la imagen. Ahora bien, esta es la tercera parte. El tema pasado, que por cierto lo grabé en mi casa, no quise compartirlo aquí por la serie de temas que está dando Gabriel sobre las 7 iglesias o las 7 congregaciones o asambleas de Asia. De hecho, ese es el nombre correcto, no iglesias, sino asambleas. Y lo pueden ustedes ver. Esa es la portada del tema que compartí, 1 hora 20 minutos duró, ya está guardado en el canal de YouTube para que lo vean, y es una síntesis de la revelación de Yeshua a las 7 asambleas de Asia, es un resumen. Así es de que para aquellos que lo quieran ver, esto abarca el capítulo 2 y 3 del Apocalipsis, para que pues aquellos que lo quieran ver lo chequen, por favor. Es la segunda parte. Y como ya aquí en la congregación se está dando asamblea por asamblea, no lo quisimos dar en vivo, pero ya está grabado para que lo puedan ver. Ahora, empezando con este tema, la tercera parte de esta serie, aquí pongo como Johanán. Acuérdese que el nombre hebreo bíblico de Juan es Johanán. Él ve una puerta abierta en el cielo. Así empieza el capítulo 4 del Apocalipsis. Y es invitado a subir para ver lo que ocurrirá en el futuro. Obviamente es una perspectiva desde el cielo hacia la tierra, ¿eh? No es lo mismo mirar de aquí hacia arriba que de arriba hacia abajo. Y esto introduce desde luego una nueva sección del Apocalipsis que muestra el futuro desde la perspectiva del
del cielo. Por eso, ¿verdad? Aquella voz le dijo, sube acá. Y al momento dice, yo ya estaba ahí arriba, porque esto de la escalera, no es que Juan haya subido una escalera literal, ¿verdad? Un elevador, eso tarda mucho, sino dice al instante, el Señor lo llevó hasta allá, hasta el cielo, y él tuvo la oportunidad de ver cómo se mira desde arriba el futuro. Miren qué interesante, ¿no? Es como si el Señor le dijera, ven, vamos a ver el panorama de lo que espera la humanidad, te lo quiero mostrar a ti. Y como sabemos, esta revelación es para los siervos del Señor, los que obedecen, los que aman y guardan los mandamientos. Porque aunque hoy en día mucha gente se anota, ¿no? Como hijos de Dios, y bueno, es cierto que al aceptar el sacrificio de Yeshua nos hacemos por la gracia merecedores del perdón, pero muchos no quieren guardar mandamientos. Y por ahí estamos, por cierto, en las redes sociales poniendo versículos, poniendo imágenes, y la gente sigue todavía muy atorada con eso de ¿para qué guardar mandamientos? Y ya la gracia, la misericordia, ya estoy dentro. Y bueno, esa es la perspectiva que erróneamente teníamos, ¿no? Que por pura gracia ya no había que hacer nada, ya no había que obedecer, pero bueno, eso es parte de lo que nosotros hemos reaprendido a lo largo de estos años. La sección anterior, fíjense bien, trataba de la situación de las 7 asambleas. Es lo que vimos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Ya estamos en el capítulo 4. La historia humana es vista ahora desde el punto de vista de él. ¿De quién? De Elohim, de nuestro Padre, quien es el principio y el fin de la historia. De manera que yo ya lo dije desde el primer tema, si usted quiere saber de los eventos proféticos futuros que están ya anunciados en la Escritura, pues no hay que ir más que a la Biblia, ¿verdad? Ya no hay que leer libros de Nostradamus, ni de ningún otro gurú de esos que anuncian lo que va a pasar. No, si ya está escrita la historia desde el principio hasta el final, en la Biblia solamente hay que ir a la fuente verdadera, que es la Escritura. Así es de que aquí se muestra la historia según cómo afectará a su congregación, a su pueblo, a los creyentes, pues que somos el pueblo de Elohim, y también desde luego al mundo, porque esto no solo concierne al pueblo de Israel, a los seguidores de Yeshua, sino también cómo va a afectar esto a la humanidad al final de los tiempos. Así es de que esa puerta abierta que vio Yohanan, pues es la entrada directa al cielo, donde él tuvo esta revelación que Yeshua misma le fue dando de lo que va a pasar en el futuro. Amén. Recuérdense que en la época de las 7 asambleas el mensaje fue para ellos en el primer siglo. Pero a partir del capítulo 4, donde dice, sube acá y te mostraré lo que viene en el futuro, eso es lo que va a ser la siguiente sección de eventos finales. Ahora encontramos aquí, fíjense bien, encontramos a Elohim sobre su trono, es lo que acabamos de leer en los versículos que leímos, donde dice, encontramos a Elohim sobre su trono rodeado de seres vivientes y ancianos que le dan adoración. Y ahí puse otra imagen, porque la visión que tuvo Juan acerca del Señor en el trono, no estaba él solo, sino dice que estaba rodeado de 24 ancianos y 4 seres vivientes que le daban adoración. Y ahí esto es más o menos una imagen de lo que él vio. Y esto es bueno para nuestra visión del futuro, que comience con una visión de Elohim estando en control de todas las cosas, porque acuérdense que el propósito de esta visión es mostrar que Elohim está en control de la historia humana y en particular de la historia de la congregación de creyentes, cuando el Apocalipsis fue escrito en un momento donde los seguidores de Yeshua sufrían persecución de parte del Imperio Romano. Acuérdense, fueron más de 200 años de persecución. Y en esos momentos donde los creyentes decían, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el Señor que nos prometió salvarnos? Y en este momento de persecución y de prueba es cuando el Apocalipsis dice, no te preocupes, el Señor está en el trono, sentado, y tiene en control todas las cosas. Esto no se le ha salido de las manos, es solamente una parte del propósito que se ha de cumplir en ustedes. Así de que cuando estamos en un momento de crisis, mucha gente, quiero decir, que duda de Dios, ¿eh? Cuando viene la enfermedad, cuando viene la muerte, cuando vienen los problemas, los creyentes, muchos de ellos entran en una crisis de fe, porque ¿dónde está Dios?
Si Dios realmente está en el lugar que dice que está en mi vida, ¿por qué me pasa esto? Pero no perdamos la perspectiva. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores y lo sigue siendo. Y no importa las circunstancias, Él no pierde el control. Está sentado en su trono y tiene el control de todo. Amén. Ahora, el Apocalipsis, fíjense bien, contesta la pregunta que más se hace en periodos de persecución. ¿Y cuál es la pregunta cuando los creyentes son perseguidos? ¿Dónde está Elohim en todo esto? Eso siempre es lo que la gente, si no, fíjese cuando las personas pasan por una crisis. ¿No le ha tocado que se acerca a uno, muere algún ser querido y siempre la pregunta es, ¿y Dios? ¿Dónde estuvo aquí cuando cuando le pedí que sanara a mi papá, a mi tía y no hizo nada? Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está Él cuando nos pasan las principales crisis de la vida? De manera que cuando los enemigos del pueblo de Elohim parecen estar triunfando sobre su pueblo, así al principio de estas visiones celestiales vemos a Elohim en control del universo. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que no pierda esta perspectiva porque es la manera en que Yohanan lo vio sentado en el trono, teniendo el control soberano de todo el universo. Ahora quiero que veamos aquí una breve comparación sobre esta visión celestial que tuvo Yohanan, ¿verdad? La visión del trono de Dios en el cielo, comparado con el santuario terrenal que el Señor le mandó construir a Moisés, ¿se recuerdan? Una de las cosas que él le dio como mandamiento es, y exactamente le dio los planos de lo que debería de construir y con qué material y de qué dimensiones debería de hacerlo. Y ese tabernáculo que durante 40 años sirvió como el lugar de reunión donde Moisés iba y Dios hablaba con él y Dios le daba mandamientos y leyes, luego se convirtió en el templo, acuérdese, ¿verdad? Era el tabernáculo de reunión donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo y donde había allí varios elementos que formaban ahora sí que la morada del Señor en medio de su pueblo Israel. Y va a ver usted que es lo mismo, ese santuario, ese templo terrenal con el santuario celestial. Y esto no es coincidencia, ¿eh? Cuando usted va al libro de Apocalipsis, muchos se preguntan por qué el Nuevo Testamento y el Antiguo, como si fueran dos cosas diferentes. Pero hay que recordar que esto fue una división, por así decirlo, artificial, porque originalmente es un mismo libro, la Biblia. Y para entender el nuevo no lo vamos a comprender si no conocemos el antiguo. Y hay gente, otra vez por la ignorancia, el cristianismo se nos hizo creer que para nosotros era solo el Nuevo Testamento. Y que el antiguo, pues ya, ese era de los judíos. Y vaya cosas que nos hemos perdido por seguir esta idea equívoca. Y vean, el Antiguo Testamento, comparado con el santuario celestial que tenemos ahí, hay varios elementos que coinciden. Primero, en el Antiguo Testamento ese templo terrenal contaba con el lugar santísimo, y ahí tengo los pasajes, usted los puede leer, Éxodo 26 del 30 al 35. ¿Qué era el lugar santísimo? El lugar especial donde estaba el arca del testimonio, ¿verdad? Donde se manifestaba la presencia del Señor. Era el trono del Señor. ¿Y qué vemos allá en el santuario celestial? El trono de Elohim. Apocalipsis 4:2, todos esos pasajes de la derecha son de Apocalipsis. Ahí es donde lo vio en el trono. Entonces, eso es la misma correspondencia. El lugar santísimo, el lugar donde estaba la presencia en ese santuario terrenal, el trono de Elohim en el cielo. Bueno, en el Antiguo Testamento aparecía también el candelero de 7 brazos, ¿se recuerdan? Éxodo 25 del 31 al 40. Y ese candelero, la menorá, de hecho ese es el nombre en hebreo, menorot. Usted lo puede ver en el mensaje pasado de las 7 asambleas. Menorot, así es, una menorá, ¿verdad? Un candelero de 7 brazos. Aparece ahí en el tabernáculo terrenal. Y usted va a ver en Apocalipsis 4:5 que habla de 7 lámparas ante el trono. También ahí hay una menorá. Y sabemos que cada una de esas luces representa algo. El número 7, recuerde, el número 7 aparece mucho en el Apocalipsis. Número de perfección, de la perfección de nuestro Dios. Luego también en el templo terrenal aparece la fuente de bronce.
Éxodo 30, 18, usted puede ver esos pasajes en el santuario terrenal y en el santuario celestial aparece el mar de cristal, que es la correspondencia a la fuente de bronce. Ahorita lo voy a explicar para que vea que son los mismos elementos que estaban en el santuario terrenal los que aparecen en el celestial. Y esto lo encuentran en Apocalipsis 4, 6. Ahora, en el templo terrenal encontramos que había querubines sobre el propiciatorio, que era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Acuérdense, la parte alta de esa cajita que era el arca del testimonio, ¿verdad? Donde estaban pues los dos ángeles, dice como mirándose frente a frente, ¿se recuerdan? Ahí sobre el propiciatorio, que era donde se ofrecía el sacrificio una vez al año el sumo sacerdote por los pecados del pueblo, ahí eso estaba en el santuario terrenal. Y ahí arriba, en el celestial, aparecen 4 criaturas vivientes, que son estos querubines, y además aparecen los 24 ancianos, que son en representación de los reyes y sacerdotes de la tierra. Esto lo va a encontrar en Apocalipsis 4, 4 y 6. Entonces, vea, querubines acá, los 2 querubines, ¿verdad? El arca del testimonio, allá aparecen los 4 criaturas vivientes y los 24 ancianos. Acá en el templo terrenal también aparece el altar del holocausto, donde se ofrecían los sacrificios, Éxodo 31, 8. Y allá en el santuario celestial está el altar del incienso. Ahí lo puede ver en Apocalipsis 8, del 3 al 5. Y finalmente, vea, el arca del pacto, que era precisamente el elemento quizás más valioso de todo el santuario terrenal, que hasta el día de hoy muchos son los que la han buscado. Porque no solo porque estaba revestida de oro, imagínense el peso que debería de haber tenido, la riqueza material que representaba el arca, sino porque para muchos era algo poderoso, porque donde estaba el arca del pacto estaba la presencia de Dios. Entonces, muchos la han buscado. Y ahí arriba, Apocalipsis 11, 19 dice que estará el arca del pacto también. Entonces, con esta comparación se da usted una idea cómo coincide la visión terrenal de ese templo que mandó el Señor construir a Moisés, con todos los elementos que la constituían, con el santuario celestial. Esta visión que tiene Yohanan de lo que ocurría ahí arriba en el cielo. Amén. No sé si está conmigo. Bien. Ahora miren, volviendo a esto rápidamente, ¿a quién se le dijo sube acá? Bueno, las palabras sube acá han sido vinculadas para algunos con el rapto de la iglesia. Muchos dicen, ahí está, cuando dice el Apocalipsis 4.1, sube acá, nos está diciendo a todos los cristianos que nos vamos a ir en el rapto. Yuji, ¿verdad? Todo el mundo ya sabe que la gente hemos creído, ¿no? Que no vamos a pasar por ninguno de los eventos de la tribulación. Oh, sorpresa, así es que los que estén viendo este video y sean cristianos, ¿verdad? Bajo el cristianismo tradicional, que cree que el rapto nos va a liberar de toda la persecución y todo lo que va a haber acá en la tierra, según el Apocalipsis, qué equivocados estamos. Y se ha señalado, fíjense que la palabra para iglesia, es cierto que en griego viene la palabra eclesia, pues no aparece más en el Apocalipsis hasta el capítulo 22, 16, por eso algunos dicen, desde ahí, Apocalipsis 4.1, cuando el Señor le dice, sube acá, se lleva a su iglesia y ya no aparece hasta el capítulo 22, 16. Ya se desapareció la iglesia, se fue en el rapto. Sin embargo, siendo muy apegados a la verdad y a la interpretación bíblica, no podemos aplicar ese sube acá a la iglesia, sino solamente a Juan, a quien se le dijo, a él, a Juan, el apóstol, sube acá. Y los elegidos de Elohim y sus santos son ciertamente mencionados más adelante en el Apocalipsis en varios pasajes. O sea, en sí los creyentes no desaparecen, porque aparecen, por ejemplo, en el capítulo 7, verso 3, en el 13:7, versículo 10, 14:12, o sea, sí se habla de los creyentes, se les llama los santos. O sea, no es que la iglesia se haya ido, ya no se hable de ellos hasta el final. Esto es una mala interpretación. A quien se le dice sube acá es a Juan exclusivamente. La invitación a Juan es para recibir, vea bien, revelación para la congregación, pues
para lograr la salvación final, porque es cierto, ¿verdad? Que esta revelación se la dio a Juan y para sus siervos, los que sirven al testimonio de Yeshua, también para nosotros. Pero esto lo vamos a ir entendiendo, así es de que tome nota de eso. Fíjense lo que dice Apocalipsis 4:1. Sube acá, ¿con qué propósito? Le dijeron esto a Juan, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ese fue el propósito, Apocalipsis 4:1. Juan ahora ve el futuro desde la perspectiva del cielo, que es como se ve el resto del libro, o sea, del capítulo 4 en adelante hasta el final, capítulo 22, toda la perspectiva que ve Juan es la perspectiva celestial. Debemos notar que Yeshua, ¿verdad? Él es el que dice, yo te mostraré, pues es quien le mostrará a Juan el futuro. Es apropiado decir que Yeshua, quien es el primero y el último, así aparece en la Revelación, capítulo 1, verso 17, que ya dijimos se refiere al Aleph Tav, que es la primera y la última letra del alefato, como se le llama al alfabeto hebreo, o en griego el alfa y la omega, acuérdense, lo conocemos más así, ¿verdad? Yeshua, el alfa y la omega, el principio y el fin. Y esto lo vemos también en Apocalipsis 22:13, así aparece. Él es el primero y el último. Él es quien le muestra a Juan el futuro, porque solo él lo puede conocer con certeza. Ahora, si Yeshua se presenta como el principio y el fin, ¿usted cree que no conoce cómo terminará la historia? Claro, él conoce lo que ocurrirá al final y él es quien le dice a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, en la sección anterior, en donde hablamos de la carta a las 7 asambleas de Asia, fue escrita, sí, a la congregación del tiempo de Juan, ya lo hemos visto. 7 congregaciones que existían en Asia Menor y pues como ya vimos, ¿verdad? Se les hace un exhorto a la mayoría de ellos a corregir lo que estaban haciendo mal. Y ya yo lo mencionaba en el video pasado, que si Yeshua que se paseaba en medio de los candelebros o en medio de las menorás que representan las congregaciones, significa que el Señor se pasea en medio, ¿eh? Y no se cree, algunos piensan que el Señor allá está arriba distraído. No, dice que Él pasea en medio de la congregación y Él anda viendo que estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Es que no se descuide. Si el Señor le señaló a las 7 asambleas es porque, mire, las conocía, las estaba viendo. Yo le digo, yo conozco tus obras, lo bueno y lo malo. Y de lo malo que invita al Señor, arrepiéntete. Si no, vas a perder tu lugar de privilegio. El Señor lanza una advertencia. Y vaya que la ocupamos hoy porque la mayoría de las congregaciones, a decir verdad, estamos, como dicen, descuidados. Creyendo que ya estamos dentro, ya quién nos va a quitar el lugar. Y sí, yo lo he comentado, la salvación nos fue dada por gracia, pero la recompensa que tú quieras recibir la vas a ganar si obedeces. Esa no es gratis. Por eso el Señor habló, ¿verdad?, de la entrega de galardones. Si tú quieres recibir, ¿verdad?, una corona ahí de plástico, si es que hay, no creo que haya, pero del metal más bronce. Bueno, pues así síguele sin obedecer, llévatela tranquilo, pero si quieres ser un galardonado con algo mejor, vas a tener que obedecer mandamientos. Así de que no hay de otra. Ahora, ese mensaje en la sección donde se le habla a las 7 asambleas fue escrita para la congregación del tiempo de Juan y se le llama las cosas que son. Así aparece, las cosas que son. Esta sección introduce las cosas que han de ser después de estas. Y esto es lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 1:9, ahí nos da la clave para entender Apocalipsis. Las cosas que son, o sea, las que estaban ocurriendo en el primer siglo con las 7 asambleas de Asia. Pero luego la siguiente sección es cuando dice, y ahora te mostraré las cosas que han de ser después de estas, o sea, el futuro. El profeta Amós dice que el maestro soberano no hace nada sin revelar sus planes a sus siervos, los profetas. Esto usted lo encuentra en Amós 3:7. O sea que, fíjese qué maravilloso es tener esa comunión con el Señor como la tuvo Abraham. O
¿Se recuerda? Cuando él quiso traer juicio a Sodoma y Gomorra, ¿por qué va y manda a seres celestiales que vayan y hablen con Abraham y le revelen sus planes? ¿Qué caso tenía que le avisara a él? Bueno, alguien dirá porque ahí vivía su sobrino Lot. Y sí, él fue el que intercedió para que Lot se liberara del juicio. Pero es porque, como dice Amós, cuando el Señor hace algo, lo va a dar a conocer a quiénes, a sus siervos. Es cierto que esto no es para cualquiera, ¿eh? El mundo no, el mundo va a estar entretenido, ¿no? Va a estar ajeno a estas cosas que son para sus siervos los profetas. Por eso a Juan le dijo, sube acá porque te voy a mostrar lo que voy a hacer al final. Y el libro de Apocalipsis es parcialmente toda una profecía acerca del futuro. Esto lo va a encontrar en Apocalipsis 22:6. Es la más explícita y completa revelación de los eventos proféticos que sucederán al final de los tiempos. Y sería interesante pues que los conozcamos para no caer desapercibidos. Como dice Pablo, ¿verdad? Para que no nos agarre como a los demás descuidados que ni saben lo que viene. No debemos de estar desapercibidos, sino velando de las cosas que van a acontecer. Amén. Ahora, fíjese lo que pasó. Al instante, dice Juan, yo estaba en el Espíritu. Juan solo podría estar en el cielo. ¿De qué manera? Pues en el Espíritu. Porque en el cielo, que no es un lugar material, pues no puedes estar de otra manera. Imagínate estar viendo esas cosas, pues definitivamente te derrites. Definitivamente el cuerpo, por eso Pablo dice que cuando seamos transformados en la resurrección recibiremos un cuerpo celestial, espiritual, así como el de Yeshua, porque estar allá no se puede con este cuerpo material, así que no podría estar en el cuerpo físico. Él estaba también en el Espíritu en el día del Señor, el día que comenzó la visión de Apocalipsis 1:10. O sea, fue en el Espíritu. Al igual, Pablo también fue al tercer cielo sin saber si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo. Esto lo vemos según a los Corintios 12:2. ¿Se acuerda que él dice, no sé si en el cuerpo fuera, pero yo estuve en el tercer cielo y se me concedió ver cosas, dice, que no se puede dar a conocer porque no hay lenguaje, no hay palabras para explicar de manera clara lo que está allá arriba. Así es de que Juan al instante fue en el Espíritu. Bien, ahora, fíjese bien. Y aquí es donde nos dice Juan qué fue lo que vio. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a ¿qué? A piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris. Ahí ve una imagen, semejante al aspecto de la esmeralda. Fíjese, no, todos estos términos donde habla de piedra de jaspe, cornalina, esmeralda, no es que exactamente de ese material fueran, sino que era lo más aproximado que conocía en la tierra Juan para darnos una idea de lo que vio. Porque créame que estos materiales que son los más preciosos acá en la tierra son superados por mucho por el material de lo que será allá arriba. Amén. Así es que él dijo, pues, más o menos para que se den una idea, usó estos términos. Porque no hay ninguna descripción del que está sobre el trono, dice, porque Pablo nos recuerda que Elohim, 1 Timoteo 6:16 dice, Elohim, nuestro Dios, habita en luz inaccesible y dice, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y siempre ha habido una polémica, ¿verdad? De si realmente al Señor lo han visto o no lo han visto. ¿Con quién platicó? Entonces a Moisés, a Abraham. Y algunos dicen, pues no dice que le vio la espalda. Bueno, pero sabemos, ¿verdad?, que son teofanías, o sea, manifestaciones humanas o tangibles de lo que es Dios, pero pues si Dios es espíritu, pues nadie la ha visto como tal en su esencia. Él habita en luz inaccesible. ¿Qué significa? Pues nadie puede accesar ahí. O sea, definitivo quedarías fulminado. Si acá en la tierra aquellos que estuvieron cerca del arca del pacto, ¿se recuerdan? Y que violaron ciertas reglas caían muertos ahí. Ahora imagínense ya. O sea, es imposible.
Así que la descripción en términos de joyas preciosas y arcoíris es más o menos adecuada porque es lo más aproximado de lo que él miró. El arcoíris, por cierto, es un recordatorio del pacto de Elohim con Noé y con el hombre después del diluvio. Se recuerda, Génesis 9:11. Entonces, para eso está el arcoíris también. Entonces, esta es la visión que vio Juan al subir al cielo y desde ahí pudo contemplar al Señor en su trono con este esplendor de colores de toda su majestad. Ahora vea, pero no solo contempló al Señor en el trono, sino dice, y alrededor del trono había, y aquí empieza la revelación, 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Que hay que entender esto, ¿verdad? Porque anciano dirá un viejito ahí, bueno, entendemos los términos, no es un viejito, ¿verdad? Vamos a ver que el término anciano era común entre el pueblo hebreo, pero no significaba una persona de edad. Y estos 24 ancianos, dice, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Apocalipsis 4:4. Ahí está. 24 tronos y 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, estaban vestidos de blanco, indicando su pureza, y tenían coronas en sus cabezas, indicando su papel de reyes, que es apropiado porque también tenían sus tronos. Vea esto, qué interesante, ¿eh? Ellos reinarán con el Mesías como lo hace la congregación, 2 Timoteo 2:12. ¿Qué dice la Escritura acerca del pueblo de Israel? ¿Para qué los llamó? Incluyéndonos a nosotros, para ser reyes y sacerdotes. Y alguien dirá, ¿y dónde va a pasar eso? Alguien dice, bueno, en el milenio, sí, pero vea que también ahí arriba hay estos personajes, los 24 ancianos que gobiernan y reinan junto, ¿verdad? Con Elohim en el trono celestial. Estos ancianos podrían también representar a la congregación del Antiguo y Nuevo Testamento, porque ¿por qué 24? ¿Qué significa? Pues como lo indica el número 24, es decir, 12 tribus, ¿a quién representa? Al pueblo de Israel, y 12 apóstoles que representa a la congregación de creyentes después de Yeshua. Ve, ahí está. Esto es algo, 12 y 12, ahí están 24. De alguna manera es la representación. Ahora, ¿quiénes son los 24 ancianos? Hay diversas interpretaciones, pero lo que sí es cierto es que son distintos de la esposa del Cordero. Porque alguien dice, somos la iglesia, acuérdense, los cristianos de todo nos queremos apropiar, de todo somos nosotros. Dice que son distintos de la esposa del Cordero, de lo que los cristianos llamarían la iglesia, porque ellos adoran a Elohim antes de que haya sido anunciada en el Apocalipsis las bodas del Cordero. O sea, no son creyentes de acá, de abajo. Por lo tanto, es más probable, vean, que los ancianos sean un consejo, como fue en Israel, que tenían ancianos. Y de hecho encontré un pasaje del Antiguo Testamento donde el consejo de ancianos en la época de Moisés, ¿verdad? Se formaba por 24 ancianos, 24 representantes. Era el consejo que tenía Moisés, o sea, su cuerpo de consejeros. Y en la época de David también se dio esto. Había una serie de consejeros. Y son los consejeros del cielo, un cuerpo de asesores al que el rey consultaría. Y usted puede ver en Hechos 25:12 que incluso acá terrenalmente los romanos también tenían su consejo. O sea, esto era costumbre en la época de los reyes tener consejeros. Y estos son al grupo de consejeros al que Elohim usaría en su gobierno celestial, según Colosenses 1:16. Vea los pasajes. Y se refiere al trono en el cielo y sobre la tierra. Dice Colosenses 1:16, habla del cielo. Dice, tronos en el cielo y sobre la tierra, visibles e invisibles, que fueron creados por y para el Mesías. Eso dice Colosenses 1:16, léalo. Y vea cómo ahí habla de tronos. Reinos visibles e invisibles, creados por y para el Mesías. Entonces, esto es lo que encontramos respecto a los 24 ancianos.
un consejo, ¿verdad? En el cielo, un cuerpo de asesores alrededor del rey, representantes. Ahora, sigue diciendo Apocalipsis 4:5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¿Qué le recuerda eso? Siempre que el Señor se revela, cuando se le reveló a Israel dando las leyes del monte Sinaí, ¿qué había? Relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían, ¿qué? 7 lámparas de fuego. Ahí está, la menorá. Las cuales son los 7 espíritus de Elohim. Ahí está la interpretación, porque también alguien dice, pues, se pone a especular qué son las 7 lámparas, cuando ahí dice, son los 7 espíritus de Elohim. Estos relámpagos y truenos están asociados con la presencia de Elohim, ya lo dije. Siempre que el Señor se aparece, lo hace de manera estrepitosa, ¿eh? En el Antiguo Testamento, un candelero con 7 lámparas, una menorá, era usado para iluminar la mesa en el lugar santo con el pan de la presencia sobre ella. Eso lo vemos en Éxodo 26, del 33 al 35. Esa era su función, iluminar la mesa donde estaba el lugar santo, donde ponían el pan de la presencia, así se le llamaba. Las lámparas usan aceite, que es un símbolo ¿de qué? Del Espíritu Santo, y eso lo vemos en Números, capítulo 4, verso 9. Le doy los pasajes, no los leemos, pero usted lo puede hacer para que compruebe el significado de estos elementos en la Biblia. Ahora, ¿por qué 7? ¿Por qué la menorá tiene 7 lámparas? ¿Por qué? Porque 7 es el término que significa plenitud, y lo vamos a ver repetidas veces en Apocalipsis. Ahora, los 7 espíritus de Elohim, usted va a encontrar que hay una descripción de ellos en Isaías 11, del 1 al 4. Alguien que lo tenga, que me ayude. No lo puse aquí, pero ¿me podrías ayudar a leerlo? Isaías 11, del 1 al 4. A ver qué. Tendrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará extender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que irán sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bien, ahí están los 7 espíritus de Elohim. ¿Sí lo vio? Eso es lo que representa esta menorá. Y alguien dirá, ¿por qué tiene tantos espíritus? Bueno, porque está la plenitud del Señor, que su grandeza, que no es uno solo. De tal manera que eso es lo que representa lo que vio ahí Juan en el trono, los relámpagos, las voces, la menorá, que representa los 7 espíritus de Elohim. Amén. Ahora vea, y delante del trono había como un mar de vidrio. No es que fuera un mar, dice como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Vean, esos eran 4 seres vivientes, 4 criaturas, 24 ancianos, 4 seres vivientes. Apocalipsis 4:6. Este mar es el que separa a Elohim del resto de la creación. Es como que ¿qué dijéramos? Algo que lo rodea para no poder acceder directo a donde él está. Es un mar de cristal, así lo ve él. Y bueno, y las criaturas, pues, representan los serafines que miró, por ejemplo, Isaías en su visión. Porque esta visión no solamente la ha tenido Juan, ya antes la tuvo Isaías y la tuvo Ezequiel, por cierto. Ustedes ven los libros proféticos de Isaías. Ezequiel, usted va a ver una visión muy parecida a esta. De manera que coinciden, lo que vieron, pues fue lo mismo. Fue lo mismo. Entonces, en Isaías 6, del 1 al 3, se habla de esas criaturas llamándoles serafines. ¿Y qué son los serafines? ¿Verdad? Porque dentro de la angeología muchos especulan y le ponen
formas, figuras, pero dice que los serafines es una orden de ángeles muy alta, que están cerca de Elohim y de su trono, y son los que ven su santidad y por lo tanto lo glorifican. Y esto usted lo encontrará en Ezequiel 1:5, versículo 13 y 18, ahí habla de estos serafines, ¿cómo son? Y algunos argumentan que esto representan a la creación en forma general porque indican las cuatro direcciones de la brújula. O sea, eran 4 porque son 4 las coordenadas, ¿no? Que nos abarca todo el mundo, todo el universo, norte, sur, este, oeste. Y algunos dicen que también nos representan, pero son seres angelicales de orden superior que están alrededor del trono y que son los que exaltan la santidad del Señor, porque ¿cómo le dicen? ¿Se recuerda? Santo, santo, santo. El que es 3 veces santo. Y glorifican su santidad, porque están cerca de Él, son los más cercanos y ven la esencia de la santidad de nuestro Elohim. Ahora, algo interesante, fíjese bien, porque estos seres celestiales o serafines tienen forma, fue lo que miró Juan. Apocalipsis 4:7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Eso fue lo que vio. Ahora, es la misma visión de Ezequiel 1:10 y 10:14. Usted va a Ezequiel y va a encontrar que él también los vio así. Por eso digo, es la misma. No es que Ezequiel o Isaías hayan estado en el cielo y han visto otra cosa, otra historia, otra figura. La descripción, bueno, que dan aquí es similar a los 4 seres vivientes de Ezequiel y se refiere probablemente, vean, esto sí, porque alguien dice, ¿por qué vieron esas 4 formas? El león, el becerro, el rostro de hombre y el águila. Bueno, si podemos ver cuáles son las características de esos 4 seres que él vio, bueno, la fuerza son como el león. Siempre hemos entendido el león es el fuerte. El buey, que ha sido un animal de carga de servicio, pues está ahí el servicio del buey. El hombre, pues la inteligencia, y el águila, la rapidez. ¿Verdad? No hay otra ave que sea más rápida, ¿verdad? En los cielos que el águila. Entonces ahí tenemos, son las características del león, la fuerza, el servicio del buey, en inteligencia el hombre y en rapidez el águila. Que fueron los 4 seres vivientes que miró Juan en esta visión. ¿Sigue conmigo? Ahora vea, Apocalipsis 4:8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Mire eso. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Elohim todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora vemos ahí, vean, puse una imagen donde se ven los 4 seres vivientes con esas formas llenos de ojos y diciendo constantemente, santo, santo es el Elohim todopoderoso. Ahora, las 6 alas se refieren a la rápida obediencia y los ojos se refieren a la vigilancia. Ahora sí que tener ojos por todos lados, miran en cualquier dirección, están vigilantes. Y están cerca del trono, así que ven su santidad y también declaran su existencia eterna. Por eso dicen el que era, el que es y el que ha de venir significa el alfa y el omega, el que existe desde el principio hasta el fin. Así es como lo ven ellos, exaltan la eternidad de Elohim. Los serafines declaran continuamente la santidad de Elohim, diciendo 3 veces, santo, 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 es el mayor atributo de Elohim, su santidad. Y es lo mismo que escuchó Isaías en el capítulo 6 del 2 al 3. Usted ve, y es lo mismo que él vio. Así es de que 4 seres vivientes exaltando la santidad del Señor alrededor del trono. Amén. Ahora, fíjese lo que dice Apocalipsis 4 del 9 al 11.
Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos que hacen, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Maestro, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vean nada más. O sea, ellos mismos rinden esa corona y ahí está. Dice, echan sus coronas ante él. Significado, reconociéndolo como el soberano supremo, como el que es digno de recibir gloria, honor y poder, y los ancianos como representantes de la adoración de la congregación, de los creyentes, hacen justo la cosa que los habitantes del mundo se rehúsan a hacer. ¿Qué pasa el día de hoy con los que no son creyentes? Y aún con muchos que dicen serlo, lo que rehúsan es darle a él la adoración completa. No sé por qué nos reservamos algo de gloria para nosotros, cuando debería de ser esa nuestra actitud, ¿verdad? Y hay personajes que lo han hecho, ¿verdad? Moisés, ¿a qué renunció Moisés para entregarte y literalmente echar la corona delante del Señor? Pudo haberse quedado del lado de Faraón, del lado del pueblo, ¿verdad? Que aparentemente era el que gobernaba, el que tenía el poder, pero se fue del lado de los esclavos y le valió toda la educación y los títulos que pudo haber tenido del lado de Faraón. ¿Y qué le pasó también a Pablo? Ahí no dicen Gálatas, ¿verdad? Y todo lo que yo era, fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, y eso era decir mucho, como decir, me gradué en Harvard, imagínense, pues no cualquiera sale de un lugar así. ¿Y qué dijo al final? Comparado con la revelación de Yeshua, dice, lo tengo ahora todo por basura, para llegar a conocerlo a él. Eso es rendirle las coronas delante del Señor, decir, ante ti, Señor, no vale nada de lo que tengo. Y a veces nosotros en nuestro engreimiento nos reservamos cierta gloria para nosotros. Pero es el ejemplo de estos 24 ancianos que echan sus coronas delante de él, reconociéndolo como el único soberano supremo, el único digno de gloria, honor y poder. Lo mismo que debemos de hacer nosotros hoy. Pero ya ve que cuál es el mensaje de exhortación del Señor a la asamblea, ¿verdad? Que te has envanecido, dices que eres rico y ya lo sabe. Ese orgullo, esa soberbia siempre ha existido aún dentro de la congregación. Y es tiempo de erradicarla porque ni el conocimiento, ni el dinero, ni nada nos hace mayores. Y lo mejor que tenemos pues es la revelación de conocerle a Él. Esa es nuestra gloria. Ahora fíjese lo que dice aquí. Esta descripción del trono de Dios revelada por Yeshua es difícil de entender. Porque, oiga, ver todo eso y tratar de encontrar el significado de todos los elementos no es fácil, pero aquí voy a decir solamente algo. El mar de vidrio mezclado con fuego que rodea el altar era la realidad celestial que Moisés representó con el lavacro de bronce acá en la tierra. Acuérdese otra vez la comparación que hicimos del santuario terrenal y celestial, ¿se recuerda? Ese mar de vidrio mezclado con fuego es el equivalente acá en la tierra, en el tabernáculo que Moisés construyó, de lo que él construyó como el lavacro de bronce. Y ahí tenemos una imagen a la derecha. ¿Y qué era el lavacro de bronce? Era exactamente eso, un lugar donde tenían el agua de la purificación, a donde el sacerdote iba y se lavaba las manos, pero era hecho de bronce pulido, como un espejo. O sea, en aquel tiempo no había un espejo como los de hoy, de manera que tienen que usar algo metálico para reflejarse, y eso era hecho de bronce pulido como un espejo. Y por cierto, ¿sabe de dónde lo hicieron? De los espejos que trajeron cuando salieron de Egipto y que usaban las egipcias para embellecerse. O sea, de eso sirvió.
Ellos lo usaban, ¿verdad?, para adorar a sus dioses, ¿no? Pero de ahí salió el bronce, el cual construyó, dice, al derretir los espejos de bronce de la realeza egipcia. Los sacerdotes debían verse reflejados en el lavacro de bronce para inspeccionarse y poder lavarse, o sea, darse cuenta cualquier contaminación que tuvieran y quitársela y posteriormente lavarse con las aguas de la purificación antes de acercarse al altar de Dios. ¿Qué le dice eso a usted? Acercarse a la presencia de Dios no era fácil, ni ha sido fácil. Ellos tenían que hacerlo con todos los detalles porque si no, ¿qué podía pasar? Si lo hacían con una falla, era para morirse, literalmente. De manera entonces que el lavacro de bronce representa el día del juicio venidero, donde también vamos a ser pasados por una prueba, examinados. Así de que muchos, ¿verdad? Por ahí Gabriel decía en el último mensaje de esa parábola donde el rey llega a las bodas, ¿verdad? Y encuentra uno que no tiene la vestimenta apropiada y dice, ¿y tú qué haces aquí sin traje? Por eso digo, muchos piensan, allá arriba, ya estando dentro, como quiera le hago, ahí busco influencias y me voy con el Señor y ahí voy a estar en primera fila, mira, como si esto... Es cierto, la salvación es por fe, es por gracia, pero repito, los méritos, las recompensas que vamos a recibir va a ser en base a nuestra obediencia. Y no se sorprendan porque lo hemos dicho cuando habla el Señor de la parábola de las 10 vírgenes. Hay la novia, pero hay invitados. Y muchos dicen, ¿verdad? Los cristianos llegamos a decir, es que somos la novia. Ay, qué padre. Pues no sé de dónde, ¿verdad? Si no obedeces mandamientos. Quizás ni de invitado llegues a esa fiesta. No es lo mismo, hay categorías. Y eso no lo digo yo porque algunos, ustedes que guardan mandamientos ya se creen más. No, no, señor. Así está. Y hay que tener revelación para entender que va a haber ciertos grados, ¿verdad? De recompensas. Repito, la salvación es la misma por el sacrificio de Yeshua, pero la recompensa lo da la obediencia a los mandamientos. Así de que aquí está el lavacro de bronce que representa el juicio venidero por el cual se ha de pasar. Ahora, estamos acercándonos ya al final. Vean, los 24 ancianos alrededor del trono, aclarar, no son ángeles, porque algunos también han pensado esto. Tampoco los muertos, vean, se convierten en ángeles. Mucha gente dice, es que cuando yo me muera, si soy creyente, inmediatamente me voy al cielo. Y eso es otra de las cosas que nos enseñaron mal. Y de verdad, no se sorprendan, el último mensaje que yo di, un mensaje funeral, pues ¿qué le gustaría a uno decir, verdad? Si es máxime, si es creyente, hermana, ya está en el cielo. Eso es lo que todo mundo esperamos escuchar, ¿no es cierto? Yo tuve que decir en el funeral de mi sobrino, y dije, él está dormido, ya descansa. Y algunos dijeron, caray, pues no, en el cielo, no. ¿Y de dónde saca esto? Pues está en la Biblia. Ellos permanecen en la tumba hasta que venga la tercera resurrección, y es aquí donde voy a hablar. Ya hablé de los 24 ancianos, los 4 seres vivientes que representan, ahora voy a hablar para terminar de las 4 resurrecciones. Para aquellos que piensan que el que muere como creyente, y aún algunos, hasta si no es creyente, de todo modo, mínimo se va al purgatorio. No sé de dónde hemos sacado, ¿verdad?, tanta idea de lugares que no existen. Entonces, todos los que mueren en la fe permanecen en la tumba dormidos hasta que venga la tercera resurrección. ¿De dónde sacó esto? Primero los Corintios 15, 22 y 23. Pablo tuvo la revelación, en este pasaje nos enseña al menos las primeras 3 de 4 resurrecciones. Son 4, ¿ven? Fíjese, ahí va. ¿Qué dice Pablo? Primero los Corintios 15, 22 al 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Y fíjese, pongo en letra diferente color, pero cada uno en su debido orden.
Primero, el Mesías. Ahí está, le puse entre paréntesis 1, el Mesías. Y luego dice coma. Aunque estas comas no aparecen en el idioma original, pero aquí en la traducción no es solamente una traducción, sino se está interpretando, porque una coma significa que luego viene otra cosa distinta, no es lo mismo, al menos en español. El Mesías, 1. Las primicias, 2. Yo en algún tiempo pensé que el Mesías y las primicias eran lo mismo, y no. Es el segundo, las primicias. Ahorita lo voy a explicar quiénes son. Luego, los que son del Mesías en su venida, 3. Que por cierto, ahí utiliza la palabra parousia, que significa venida, el regreso, el retorno de Yeshua. Y es un término que tiene un gran significado. Ahorita no hay tiempo para explicar, pero ahí aparece el término parousia. Entonces son 3, el Mesías, las primicias y los que son del Mesías en su venida. ¿Queda claro? Ahora, ¿qué más dice Pablo como complemento en 1 Corintios 15, 51 al 52? Hay que ver que todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla del tema de la resurrección de los muertos. ¿Qué dice ahí al final? He aquí os digo un misterio, vean. Algo que en el tiempo de Pablo no era conocido. ¿Y cuál era ese misterio? No todos dormiremos. Entonces, ¿qué pasa con los creyentes después de morir? A dormir. Así es que si usted es de los que dicen, no, yo ni duermo, batalla, no se preocupe. Algún día va a dormir más de lo que se imagina. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dormiremos se refiere a los que están muertos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y quiero que vea esto de la trompeta porque no es casual que él mencione una trompeta, que ya sabemos se refiere a un shofar, al cuerno de carnero, no una trompeta de mariachi, de metal, el carnero, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces los muertos duermen y cuando venga el Mesías serán resucitados, pero por ahora están dormidos. Así de que esa idea que nos vendieron, ¿verdad? Equívocamente de que al morir te vas al cielo, no. Dormimos, al final es un descanso, pero no termina ahí todo. Esa es la buena noticia. Algún día seremos resucitados con el Mesías, cuando oigamos su voz. Ahora, fíjese bien, a este evento de resurrección se le conoce tradicionalmente como el rapto. Y esa palabra viene del latín rapturo o del griego arpazo, son las palabras que se traducen como rapto, o también se le llama arrebatamiento, que igual la idea es la misma, ¿no? Esto proviene de 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 13, se recuerda, aquí no puse el pasaje, pero ahí viene donde habla de que seremos levantados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire, así dice Pablo. Y sí, habrá un rapto, sí. El asunto es que no en el tiempo que nosotros hemos pensado. Según el Apocalipsis, este evento sucederá después del toque de la última trompeta de shofar y justo antes de que la primera copa de la ira de Dios se vierta sobre el mundo. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a Apocalipsis 11. Apocalipsis 11 del 15 al 18 habla de las copas de la ira y antes de que la primera caiga sobre la tierra sucederá el rapto. Ya que los creyentes seremos salvos de la ira venidera de Dios que vendrá, pero no necesariamente vamos a dejar de pasar por la tribulación. Eso no lo voy a explicar ahorita, pero después de la tribulación viene la tribulación no es lo más fuerte. Viene después las copas de la ira. De eso es de lo que vamos a ser salvos, ¿eh? Después del rapto y al final del reinado, del reino milenial, sucederá la cuarta resurrección descrita por Pablo. Ahora, ¿cuál es la cuarta? Ahorita vimos 3, el Mesías, las primicias y los que son del Mesías en su venida. Ahora, ¿cuál es la cuarta? Dice 1 Corintios 15, 24, luego el fin, esto es al final de los tiempos,
Cuando Yeshua entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, dice que él mismo se someterá al que le sometió todas las cosas. Porque ahí está una dificultad, no voy a meter en eso ahorita, pero muchos dicen, si Yeshua es Dios, el mismo Elohim, pues ¿cómo se va a someter a él mismo? Está raro, ¿verdad? Dice que él va a entregar al final todo lo que recibió al Dios y Padre. Bueno, ahí se los dejo. Pero dice, luego al fin, y ahí es donde habla de la última resurrección. ¿Cuál es? Miren, de esta cuarta resurrección es para juzgar a los no creyentes. Porque la tercera es cuando se han transformado los creyentes al final del toque del shofar para ser levantados. Ahí son creyentes. Y los no creyentes que se murieron, ¿cuándo van a levantarse? Aquí en la cuarta resurrección, al final de los tiempos. Y van a ser no para ser compensados, por cierto, sino para ser juzgados. ¿Y qué dice Apocalipsis 20 del 11 al 15? Me adelanto un poco, aunque vamos a llegar con detalle allá. ¿Cuál fue la visión de Apocalipsis 20? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, fíjese, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué pasó ahí? Lo puse en letras distintas. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y ahí el versículo que dice, el Hades entregó los muertos, el mar entregó los muertos y todos fueron juzgados según sus obras. Vean, alguien dice que no cuentan, ahí está. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué cosa? Fue lanzado al lago de fuego. Ahí está el juicio, separado eternamente de Dios. Porque no se encontraron, ninguna obra fue suficiente para justificarles. No creyeron, rechazaron a Yeshua como Salvador y ya está, su destino escrito. Esta es la cuarta y última resurrección de los no creyentes al final de los tiempos. Ahora, se lo voy a resumir porque es importante. Vean, en resumen, el resumen de las cuatro resurrecciones es este. Ahí va. Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías todos serán vivificados. Repito el pasaje 1 Corintios 15, 22 al 24. Pero, lea conmigo, cada uno en su debido orden. Primero, el Mesías. Ahí aparece número 1. Luego, las primicias. 2. Tercero, ¿quiénes son las primicias? Los justos que resucitaron luego de la resurrección de Yeshua. Ahorita le voy a explicar quiénes son. Esos son los segundos. Y luego los que son del Mesías en su venida. O sea, los que hayan muerto o hayamos muerto siendo creyentes. En el rapto, ahí va a haber los que son del Mesías en su venida. Tercero. Y cuarto, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre ahí viene la de los no creyentes, al final de los tiempos. Son 4 resurrecciones, ¿lo está viendo aquí? Ahora, quizás no tengamos problemas con la primera, porque pues Yeshua resucitó, fue el primero. Con la última tal vez no, porque ya vimos que son los muertos no creyentes que al final serán levantados para ser juzgados y lanzados al lago de fuego. Y tampoco quizás los que son del Mesías, porque sabemos 1 Tesalonicenses 4, que habla del rapto, donde van a ser transformados los vivos y los muertos van a ser resucitados, levantados de las muertes, de las tumbas, para encontrarse con el Señor en el aire, amén. Pero el asunto más bien, ¿y las primicias? ¿Esos quiénes son? Y lo voy a explicar bien. Yeshua resucitó antes de finalizar el Shabbat semanal. Y aquí es donde voy a entrar, aunque luego se va a hablar de este tema, pero sabemos que otra de las cosas que habíamos entendido mal es el orden de la última semana del ministerio de Yeshua. ¿A cuánto se nos enseñó que el Señor murió un viernes en la tarde? Y ahí está el viernes de Cuaresma, ¿verdad? Que guardábamos y todo eso
El viernes a las 3 de la tarde Yeshua murió. Amén. ¿Y cuándo resucitó según la tradición cristiana? El domingo, y ni siquiera el domingo a mediodía ni en la tarde, en la madrugada. Y siempre da la cosa que nunca nos preguntamos, ni siquiera Einstein pudo resolver. ¿Dónde están los 3 días? ¿No dijo que iba a resucitar el tercer día? Échele de martes en la tarde a domingo en la madrugada, ¿dónde están 3 días? ¿Dónde hay 72 horas? Entonces, Yeshua resucitó al tercer día después de su muerte, que fue en esa semana, un día miércoles por la tarde. Sí, fue más o menos entre las 2 tardes, entre las 12 y las 6, 3 de la tarde, a la hora en que se sacrificaba el Cordero Pascual en el templo. Todo esto no es casual. ¿Cómo sabe uno los horarios? Porque él dice, a ver, usted estuvo ahí para ver que eran las 3 de la tarde, ni reloj. No basta haber estado ahí. Si usted va a ver a los usos y costumbres de los sacrificios de Pesaj, de la Pascua hebrea, ahí vas a ver a qué horas eran. No es como Roma diga, es como estaba establecido en la usanza del pueblo hebreo. Pues de ahí viene todo esto. Entonces eran en las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio del cordero, allá en el templo estaban ofreciendo los corderos y Yeshua estaba siendo crucificado. ¿Casual? No, porque sabemos que él era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Miércoles en la tarde. Algunos incluso ya hablan de la fecha porque se puede saber cronológicamente. Para dar cumplimiento a la señal de Jonás. ¿Dónde está la señal de Jonás? Mateo 12 del 39 al 40. Yeshua dijo, cuando le pidieron señal, y él dijo, esta generación incrédula no tendrá sino la señal de Jonás. Es la única que les voy a dar. ¿Y cuál es la señal de Jonás? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y diga conmigo esa frase en otro color. 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Porque los del cristianismo tradicional no sé cómo haríamos malabares, ¿verdad? Para cumplir 3 días y 3 noches. De viernes en la tarde, domingo en la madrugada. Ahí está, dice, pues, ay, Señor, pues ¿dónde estamos? Mire qué cosa, ¿verdad? Repetir lo que se nos enseña sin entendimiento. Algunos tratan de ubicar su resurrección el día domingo porque iniciaba la fiesta de primicias. Acuérdese que después había una celebración en la cual el sumo sacerdote hacía la ofrenda mecida. Ahí pongo una imagen, tanto de la señal de Jonás, que fue escupido por el pez ahí. Órale, 3 días estuvo en el vientre y lo escupió allá donde tenía que haber ido. Y luego ahí está el sumo sacerdote ofreciendo las gavillas que representaban los primeros frutos que se ofrecían en el templo. Y eso fue el día domingo. Por eso dicen, no, pues si Yeshua fue el primero en resucitar, pues debió haber sido el domingo cuando el sumo sacerdote ofrecía las primicias de los frutos del campo. ¿Lo está entendiendo? Entonces sería en domingo. Hoy puse precisamente una lámina donde Yeshua no resucitó el domingo. Y uno del Carlos me puso por ahí, yo sabía que era el domingo, dice, por esto. Le digo, no, te lo explico. No, fue el sábado antes de terminar el Shabbat, vea. ¿Y por qué decimos esto? Por lo siguiente. Fíjese bien, pero esas gavillas que ofrecía el sumo sacerdote en el templo en la mañana, en este caso del domingo, de esa semana, no representan a Yeshua, sino Yeshua representa al eterno sumo sacerdote, no del orden de Aarón, sino del orden de Melquisedec, según dice Hebreos. Quien ofreció al Padre como ofrenda, ¿y qué ofreció él como ofrenda? Eso que ofreció, que él no era la ofrenda, la gavilla, él era el sumo sacerdote, que ofrecía como ofrenda a los justos que fueron levantados al día siguiente como parte de los primeros frutos del poder de su resurrección. ¿Cómo la ve? ¿Y de dónde sacó esto? Mateo 27, 51 al 53. ¿Qué dice? Y aquí el velo del templo, esto narra lo que pasó justo en el momento en que el Señor murió.
Inmediatamente que él murió y dijo consumado es, dice Mateo 27, y aquí el velo del templo se rasgó en dos. Eso que dividía el lugar santo del Santísimo se rompió diciendo acceso directo hasta la presencia del Padre. De arriba abajo dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, otra vez, no estaban en el cielo, estaban dormidos. Oyeron ahí el despertador. Se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Porque algunos dicen, no, murió el Señor ahí, en cuanto murió, sabemos, ya andaban allá el viernes, ¿no? Luego paseando en Jerusalén de turistas. No, no fue eso. Dice que después de la resurrección de él, ¿y cuándo fue la de él? El Shabbat, al terminar el Shabbat. 3 días y 3 noches, vea, de miércoles en la tarde, que él fue llevado antes del atardecer, porque al atardecer del miércoles empezaba el jueves. Acuérdense que los días hebreos empiezan de tarde a tarde, no de las 12 de la noche como ahora. El miércoles, que era el día de Pesaj, sacrificio de los corderos, 14 de Nisan, por ahí murió el Señor y tenía que ser sepultado porque antes de que terminara la tarde empezaba panes sin levadura. ¿Sí? Y ya no podían porque era como un Shabbat, tenía que celebrarse. No que fuera sábado, ese fue el error, porque como aparece ahí que era un Shabbat, un Shabbatón, un día especial de guardar, muchos piensan pues que era sábado. Ah, sí, entonces ya casi estaba entrando el sábado, entonces era viernes. Qué mala interpretación. No, era miércoles, esa semana. Y empezaba el día de panes sin levadura en la tarde, por eso tuvieron que sepultarlo rápido. Entonces, de miércoles en la tarde a sábado en la tarde, ahí están los 3 días. Y el domingo en la mañana era la ofrenda mecida de las gavillas. Y ahí fue donde representa a estos muertos que se levantaron de los sepulcros después de la resurrección de Yeshua y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, no fue algo que los vieron. Esas fueron las primicias. ¿Ya lo entendió? Esas son las primicias. Ahora, fíjese bien. Con esto vamos a cerrar, casi. Antes de presentarse como sumo sacerdote la ofrenda de los santos ante el trono del Padre, fíjese, antes de presentar esa ofrenda el domingo en la mañana, mientras el sacerdote lo hacía en el templo, presentando las gavillas, Yeshua no podía ser tocado. O sea, él resucitó y estaba en su estado totalmente puro, como lo tenía que hacer el sumo sacerdote antes de entrar a ofrecer la gavilla de ofrenda. Por entrar a la presencia del Señor, si el sumo sacerdote no lo hacía bien, fulminado. Y él resucitando, por eso vean lo que dice Juan 20:17. Yeshua le dijo a María, que fue a visitar el sepulcro, no me toques. ¿Y cuál fue la razón? Porque aún no he subido a mi Padre. Y va a subir ahí. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ya hay que tener que subir al Padre. ¿Y dónde estaba el Padre? Allá. Aquí va a subir. A ofrecer la ofrenda mecida, como sumo sacerdote. Por eso dice, no me toques. Ahora, luego de hacer esa ofrenda, ese mismo día en la madrugada, se encuentra más tarde con otras mujeres. Y vean lo que dice Mateo 28, del 8 al 9, la diferencia. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, más tarde, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, de aquí, Yeshua les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, ¿qué? Abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora sí se dejó tocar. ¿Ve la diferencia? Porque ella dice, oye, qué raro, Juan dice que no se dejó tocar. Y acá estas las abrazan y lo adoran. Bueno, es que ya había bajado de ir a la presencia ante el Padre a ofrecer las gavillas, los primeros frutos. Y esas mujeres, ¿sabe quién representan ahora?
que lo pudieron abrazar y tocar? A la congregación de Israel, que ahora sí podían abrazarlo. ¿No le da gozo esto? Amén. Y ahí están las mujeres, ahora sí, pueden abrazarme en lo que quieran. Aleluya. Y termino con esto, vean, 2 reflexiones. Porque hemos visto un escenario en el cielo, viendo 24 ancianos y 4 seres vivientes adorándolo. Un escenario de adoración, donde los 24 ancianos le tiran las coronas y dice, ahí están, son tuyas, todo es tuyo, porque eres el único que lo mereces. Y los 4 seres vivientes diciendo, santo, 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 el que está el único digno de toda alabanza. Y acá abajo en la resurrección, las mujeres adorándolo. Y la pregunta es esa, ¿a quién adoramos nosotros ahora? ¿A quién adoramos? Es uno de los temas claves en todo el Apocalipsis. Porque luego aparece la bestia que quiere adoración y el falso profeta. Y es una lucha entre el bien y el mal a ver quién va a adorar el hombre, a quién vamos a adorar. Y ojalá y sepamos todos a quién debemos de adorar, porque mucha gente ya no sabe ni a quién adorar. Créalo, hay mucha confusión al respecto. Para empezar, los que creen en la Trinidad no saben, adoro al Padre, al Hijo, al Espíritu, ¿quién? Están hechos bola. O sea, esta pregunta no es tan fácil. ¿A quién adoramos? Dirá, pues a Dios. Sí, pero ¿a cuál? ¿Sí? Aquí vemos en el cielo Elohim, pues, quien es adorado por los que están en la tierra también, Apocalipsis 14, 6 y 7. Aquel que hizo el mundo está en control del mundo y está sobre el trono. Yeshua es descrito también como el soberano de la creación de Elohim, Apocalipsis 3:14. En todas partes se ordena a los hombres que teman y adoren a Elohim, porque Él es el creador, y este es el mensaje del Evangelio en resumen. ¿A quién vamos a adorar? A Elohim. De eso trata esto, y alguien dirá, pues es muy fácil, ¿no? Pero pues no tan fácil, porque muchos adoran a otros dioses, dice el mismo Pablo, ¿no? Y vea, con esta es la última lámina, ¿a quién adoramos nosotros ahora? En Isaías 57:15 se habla de uno que es alto y sublime, que habita la eternidad. Así lo describe Isaías. Qué maravilloso, ¿eh? Y en su plan eterno, Elohim escogió crear los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Cada ser creado le debe su existencia a la libre voluntad y placer de Elohim de habernos creado. Todos. Por eso dice que al final aún la creación está esperando ser redimida para adorar al Padre. Aún toda la creación, animales y todo lo que tiene vida, reconocen quién es el creador. Y Colosenses 1:16 termina enfatizando Pablo diciendo, fuimos creados por Él y para Él. Y la pregunta es, ¿estaremos cumpliendo ese propósito? ¿Para qué fuimos creados? Para Él, por Él y para Él. Recuérdese. Y la pregunta es, ¿estaremos cumpliendo ese propósito? Así es de que terminamos con esto. Usted se puede dar cuenta, el escenario del cielo es un escenario de adoración. A similitud de la tierra. ¿Para qué fue el tabernáculo? Como un lugar de encuentro para que el hombre fuera y adorara a su rey, en medio del santuario. Ahora alguien dirá, ahora no tenemos templo. ¿Por qué creen ustedes que los judíos ortodoxos visten de negro? ¿Se ha preguntado? ¿Algunos saben? Porque es de luto. Y su luto es que no hay templo. Y si no hay templo, no hay adoración, no hay sacrificio para ellos. Pero nosotros sabemos que el sacrificio ya fue hecho. Y precisamente a Él es a quien adoramos y reconocemos. Y en esta semana, bueno, que nos aproximamos ya al Pesaj, la celebración de Pesaj, lo vamos a celebrar bíblicamente. ¿Cuántos dicen amén? Así es de que, ¿aprendieron algo en esta enseñanza? Digo, esto del Apocalipsis es algo complicado, pero ahí está. Si dice la Escritura que esta revelación no solo fue para Johanán, Juan, sino también para sus siervos
Y ya dijimos que siervos son los dulos, aquellos que voluntariamente han dicho, Señor, aquí está mi oreja. Le da una lanceta, la perforaba y significaba que soy tu siervo de por vida. Y dice, por ahí me gusta mucho cuando dice Michael Rood, dice, no es para los calentabancas de las iglesias de ahora. Pues no, es para los que están comprometidos, los que guardan la palabra. Y la verdad, aunque se molesten algunos, pero sí hay entre creyente y creyente. El que guarda Torah, guarda mandamientos, y aquel que dice, pues yo me la llevo ahí fácil, ¿verdad? Sin hacer nada. Así es de que con esto terminamos y es la reflexión. ¿Estaremos cumpliendo ese propósito? Fuimos creados por Él y para Él. Amén. Mirarse de repente junto con Juan en esta visión que tuvo. De verdad que si uno está padeciendo persecución como la comunidad del Apocalipsis, ¿cómo se sentirán mirar a su Dios, a su Elohim, en el trono de esta manera? Qué contraste, ¿no? Usted podrá decir, estoy pasando por prueba, por tribulación, por incertidumbre, viendo perseguir y morir a mis hermanos. ¿Y qué esperanza tengo? Ahí está. El Señor sigue en control de todo, hasta el día de hoy, hermanos. Así es de que, pase lo que pase, hemos dicho, hay que estar mirando los acontecimientos. No se duerman tampoco diciendo, pues ya, el Señor está en su trono y Él se va a encargar y yo no hago nada. Solo manténgase fiel a la palabra, obedeciendo, teniendo discernimiento, guardando, y lo demás déjeselo al Señor. Amén. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.